Bien, chicos, vamos a continuar con la segunda actividad que corresponde de nuestra experiencia de aprendizaje 1 de desarrollo personal y ciudadano. En este caso, la segunda actividad es una tarea. El título es Desafíos para la construcción de la identidad nacional. Damos clic en este icono y aquí esta es la tarea, ¿no? Reconociéndonos como nación. El propósito es que aquí van ustedes a expresar emociones, sentimientos, explicando las causas y consecuencias de las mismas, ¿no? Van a evaluar las consecuencias de sus decisiones y se propone comportamientos basados en el respeto hacia los derechos de los demás. ¿Qué es lo que se va a investigar en esta tarea? Son aquellos elementos que vinculan de forma estrecha y solidaria a todos los individuos de una nación. Luego de que hemos identificado esos elementos que nos vinculan, vamos a expresar las emociones y sentimientos que ellos nos causan. Y por último, van a evaluar cuáles serían las consecuencias de la homogeneización cultural y propon comportamientos basados en el respeto de los derechos de los demás. Tienen que tener en cuenta, chicos, que es importante que ustedes hayan desarrollado o hayan hecho el recorrido de la experiencia de aprendizaje para que se pueda desarrollar esta tarea. Muchas veces hay que tener en cuenta lo que se desarrolla en las experiencias de aprendizaje para poder realizar las tareas que nos están dando, ¿no? En este caso nos dice las instrucciones que nos dan, nos está indicando que tenemos que hacer la tarea en una hoja de Word. A ese archivo le vamos a dar un nombre, nuestro primer apellido, guión bajo, su nombre, guión bajo, el grado. Y ustedes también le pueden volver a poner un guión bajo y le pueden poner Seba Víctor Andrés Belaúnde, ¿no? Seba BAB, ¿no? Y bueno, hay que tener en cuenta también la escala valorativa. Aquí hay una escala valorativa que es este archivito que ustedes lo tienen que descargar para poder entender y comprender cómo es que se va a evaluar la tarea. Ya, entonces vamos a ir a un archivo Word. Vamos a suponer que este es nuestro archivo Word. Entonces le vamos a poner el título reconociéndonos como nación, ¿no es cierto? Reconociéndonos como nación. Bien, entonces este es nuestro archivo Word y vamos a ir acá colocando nuestras lo que nos pide, ¿no? Lo que nos pide la tarea. Primero nos está diciendo, ponemos 1, nos está pidiendo investiga cuáles son los elementos, ¿sí? Investiga cuáles son los elementos acá, cuáles son aquellos elementos que vinculan de forma estrecha y solidaria a todos los individuos de una nación. Bien, entonces, y aquí vamos a proceder a colocar nuestra respuesta, ¿no? Entonces nos dice cuáles son esos elementos
que nos vinculan a todos, que nos vincula de forma estrecha y solidaria a todos nosotros, ¿no? A todos nosotros que conformamos una nación, ¿no? Un primer elemento, chicos, podemos hablar del idioma, ¿no? Por ejemplo, el castellano es un elemento fundamental que nos une a nosotras, a todas las personas de nuestra nación, en este caso el Perú, ¿no? Nuestros idiomas oficiales, mayormente nosotros es el castellano, pero también hay personas que hablan quechua, que hablan aymara. Entonces tienen que ser elementos que están vinculando a esas personas, ¿no? Y uno de ellos es el lenguaje. En este caso, si hablamos de nuestra nación Perú, estamos hablando de nuestro lenguaje castellano, ¿no? El cual facilita la comunicación entre todos nosotros para poder entendernos mutuamente. Otra puede ser la historia compartida. Todos tenemos una historia, un pasado común, experiencias históricas, que nos ayudan prácticamente a construir nuestra identidad colectiva. Otro puede ser la cultura, las tradiciones. Todos tenemos la danza, la gastronomía, que forman parte de nuestra identidad como nación, ¿no? Y eso nos ayuda a crear lazos de solidaridad, lazos de pertenencia entre nosotros mismos, ¿no? Podemos considerar otros elementos, por ejemplo, nuestros símbolos patrios, la bandera, nuestro himno nacional, ¿no? Son cosas que nos representan a nosotros mismos y cómo es que nosotros sentimos orgullo, por ejemplo, al escuchar el himno nacional, o orgullo si no estamos en nuestra patria, estamos en el extranjero, ¿no? Ahí es donde más sentimos, ¿no? Que nos hace falta nuestro país, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también otros elementos como los valores, también forman parte y se vinculan estrechamente con nosotros, ¿no? La justicia, la igualdad, el respeto por los derechos humanos. El territorio es otro elemento, ¿no? En el cual nosotros compartimos un espacio geográfico donde estamos habitando y forma parte de todos nosotros, ¿no? Nuestra religión, cuál es la religión que nosotros compartimos. Si bien es cierto que hay diversidad de religiones, pero se tiene una meta en común, ¿no? Que creemos en un Dios verdadero que nos ha creado, independientemente de la religión que profesemos, ¿no? Entonces, estos elementos, cuando están bien integrados, ayudan a fortalecer la solidaridad y la cohesión social, ¿no? Creando prácticamente una comunidad nacional unida, y eso es lo que se quiere, ¿no? Que estos elementos nos ayuden a ser una nación unida, ¿sí? Todos participamos cívicamente cuando hay, por ejemplo, que ir a votar a unas elecciones. Entonces todos tenemos que participar, ¿no? Cuando participamos, ya hemos dicho, de un territorio, un sistema económico, accedemos a oportunidades, a recursos, cuando accedemos a la salud, al empleo, ¿no? Entonces son todos estos elementos prácticamente están en estrecha relación, ¿no? Y para todos nosotros, y cómo es que con estos elementos nosotros formamos parte de una nación, y esto es parte de nuestra identidad, ¿no? Entonces hay infinidad de elementos que nos vinculan, ¿no? Son algunos de los cuales les he dicho, y hay que tenerlo en cuenta para poder colocar la respuesta a esta pregunta, ¿no? Luego, la pregunta 2. La pregunta 2 nos está indicando
que luego de haber investigado sobre estos elementos, ¿no? Ahora nos dice esos elementos que nos identifican cómo es que expresamos nuestras emociones y sentimientos, ¿no? Entonces acá la pregunta específicamente es, luego de que identifiques ojo que en la primera pregunta no solamente vamos a decir, por ejemplo, el territorio, ¿no? Pero ¿por qué? Tenemos que decir por qué. Si nos dicen las costumbres, las tradiciones, la religión, ¿por qué? ¿No? Entonces hay que hablar de cada uno de los elementos que nosotros podamos identificar. Hay que tener en cuenta ello. No simplemente los vamos a mencionar, sino que tenemos que decir cuáles son esos elementos y cómo es que de forma estrecha o solidaria nos hace que nosotros como individuos nos involucremos, ¿no? Estemos involucrados en una nación. Ya hay que tener en cuenta que no solamente es el hecho de especificar cuáles son, sino también hay que hablar de cada uno de ellos. Bien, entonces la pregunta 2 nos dice, luego que identifiques los elementos, nos dice expresa las emociones y sentimientos que ellos te causen. Por ejemplo, yo acá me puedo hacer la pregunta, ¿no? Identifiqué que uno de los elementos que me vinculan estrechamente son nuestros símbolos patrios. Allá, muy bien, digo, está la bandera, está mi himno nacional. Entonces, ya sé que ese es uno de los elementos que me vinculan, que nos vinculan a todos nosotros estrechamente, ¿no es cierto? Pero muy bien, ahora yo, ¿y cómo expreso? No, eso es lo que me dice. ¿Cómo expreso yo mis sentimientos, mi emoción cuando escucho, por ejemplo, las notas del himno nacional? ¿No? Entonces, yo me siento emocionado, mucho amor a mi patria, siento el amor que le tengo a mi país, ¿no? Entonces hay que pensar que estos elementos que nos une como naciones, como nación, nos hace sentir orgullosos, ¿no es cierto? Nos hace sentir que pertenecemos a una comunidad, ¿no? En este caso a una nación, la cual tiene una historia, la cual tiene una cultura, ¿no? La idea de que nosotros compartamos tradiciones, costumbres, lengua, religiones, valores, ¿no? Con tantas personas nos hacen sentir parte de algo, ¿no? Parte que nuestras experiencias son importantes. Como les decía, ¿no? ¿Qué es lo que yo siento cuando veo mi bandera? ¿Qué es lo que yo siento cuando escucho las notas de mi himno nacional? Siento respeto, amor por mi país. De repente si estoy fuera digo, me da esperanza, ¿no? De saber que puedo, de que si bien es cierto me fui por trabajo, pero tengo esa esperanza de regresar en mi país y me hace recordar las cosas que yo he vivido ahí. Hay cosas que nos conectan, ¿no? Y que nos hace que todos juntos podamos, tengamos la idea de construir algo mejor, ¿no? Si también siento responsabilidad porque estos elementos son parte de mi identidad como ciudadano y me hacen sentir que formo parte y tengo un papel muy importante dentro de mi comunidad, ¿no? Entonces, yo puedo decir, me motiva a seguir siendo mejor como persona, me enseña esto a poder
optar por valorar a todas aquellas personas que conforman mi nación, empezando por mi familia, el amor, el respeto que le tengo que tener a mi cultura, el hecho de difundir mis tradiciones, mi costumbre. Entonces, me hace ver la responsabilidad que yo tengo como miembro partícipe de esta nación, ¿no? Entonces, la idea de esta segunda pregunta es que ustedes puedan expresar cómo es que se sienten, reconociendo esos elementos que forman parte de nosotros mismos y que nos hacen partícipes de una nación, ¿no? Entonces ustedes aquí van a responder, ¿sí? No hay que responder, sí, me identifica tal o cual cosa y ya. No, siempre tenemos que decir por qué nos hacen sentir respeto, por qué me siento emocionado, por qué siento que debo dar más para poder consolidar a mi nación y que todos percibamos el bien común, cómo es que yo tengo que trabajar o aportar como persona que me siento partícipe de esta nación, ¿no? Y no solamente eso, sino también los valores de solidaridad, de respeto hacia los demás, de libertad, pero hasta qué punto tengo que percibir que esos valores sean fundamentales en cada una de las personas para que podamos construir una mejor nación, ¿no es cierto? Entonces todo eso vamos a ir nosotros colocando en esta tarea. Y por último, la pregunta 3 me indica, evalúa, ¿no? Evalúa cuáles serían las consecuencias, de la homogeneización homogeneización cultural ahí está, cultural, y dice, y propon, bien, y propon comportamientos basados en el respeto de los derechos, de los demás. Bien, entonces esta acá, ¿cuál es? Es con tilde, ¿no? Acá le damos justificar. Este sería el esquema que debería tener mi archivo Word, en el cual voy a responder, va a dar respuesta a las preguntas planteadas que me está dando, en este caso la tarea, para que yo pueda investigar, ¿no? Me está diciendo que tengo que investigar estas tres preguntas que me están brindando, ¿no? Me dice, cuando me habla, ¿por qué me dice y me pregunta aquí cuáles serían las consecuencias de la homogeneización, ¿no? ¿A qué se refiere si nosotros hablamos de homogeneización cultural, ¿no? Entonces, aquí se refiere a que qué pasaría si todos tuviéramos la misma religión, por ejemplo, ¿no? Católica, que no existiera ninguna otra religión, que simplemente tuviéramos un solo valor, la libertad, o sea, todos, ¿no? O todos, que todos seamos solo blancos. A eso se refiere, ¿no? Entonces ahí te está diciendo, evalúa cuáles serían las consecuencias de esta homogeneización. Entonces, cuando hablamos de homogeneización cultural, estamos hablando de la pérdida de diversidad cultural,
¿sí? O sea que va a existir prácticamente una cultura dominante, ¿ya? Que todos solamente vamos a tener la religión católica, nadie más puede tener otra religión, solamente católica, ¿no? Que la raza dominante va a ser de las personas blancas. ¿Y qué va a pasar con las personas mulatas, las que somos cholos, las que somos, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Entonces, ¿qué consecuencias negativas nos va a traer esto? ¿No? Una de las consecuencias, por ejemplo, es prácticamente nuestra pérdida de identidad, ¿no es cierto? Las culturas van a desaparecer, las tradiciones, las costumbres de los pueblos van a desaparecer, ¿no? Lo que nos llevaría a la pérdida de lenguas, a la pérdida de tradiciones, a la pérdida de costumbres. Esto puede hacerse que las personas pierdan parte de su identidad y su conexión con sus raíces, ¿no? Otra cosa va a traer desigualdad, va a traer exclusión. Al imponer una cultura dominante se puede empezar a marginar al resto, ¿no? Creando, por ejemplo, desigualdades, creando conflictos, ¿no? Traería, pues, como se dice, que la imposición de una cultura dominante, ¿no? El empobrecimiento cultural, porque solamente hablaríamos de uno y ya, ¿no es cierto? Entonces, frente a esto nos dice qué propuestas de comportamientos basados en el respeto a los derechos. Por ejemplo, una de las cosas tendría que ser valorar nuestra diversidad, ¿no? Fomentar el respeto, la valoración, la apreciación de estas culturas que son diferentes a las nuestras, ¿no? Esto nos va a permitir que nosotros vamos a aprender de otras culturas, ¿sí? Promover la inclusión, independientemente del origen cultural, de dónde vengan las personas. Tenemos que tener un trato igualitario, dar las mismas oportunidades, los mismos recursos, ¿no? Entonces defender los derechos prácticamente culturales, apoyar el derecho de las personas, preservar esas tradiciones, esas costumbres, evitar entre nosotros, imagínense la discriminación, no juzgar. Debemos tratar a las personas por igual, independientemente de su color, ¿no? Para poder aprender, podemos aprender unos de otros, creando un ambiente de respeto, de comprensión. Practicar la empatía, ¿no? Hay que ponernos en el lugar del otro, cómo es que se siente, conocer sus perspectivas, sus expectativas culturales, en donde todos podamos coexistir, donde todos podamos respetarnos mutuamente y lleguemos a un bien común. De eso se trata, chicos. Entonces, aquí en esta tarea tienen una gran oportunidad para poder ustedes expresar con sus propias palabras lo que ustedes sienten, ¿sí? Porque esa es la idea, no es que ustedes vayan y de lo que encuentren lo copien y lo peguen, no, sino que ustedes expresen, ¿no? Si bien es cierto, yo en la primera pregunta investigué cuáles son esos elementos que nos vinculan estrechamente entre nosotros, que somos nación. Entonces, ¿qué sentimos nosotros como personas que formamos parte de esa nación? ¿Qué sentimientos, qué emociones nos causan cada uno de esos elementos, ¿no? El hablar de nuestros símbolos patrios, el hablar de nuestra tierra, el hablar de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, ¿no? Y qué consecuencias traería el hecho de que haya una sola cultura dominante, ¿no? O que haya una sola lengua que podamos hablar. ¿Qué prejuicio nos traería, ¿no? La discriminación, la exclusión, el maltrato, el creerse una clase social mejor que la otra, ¿no? Entonces, y propongamos esos valores
esos valores que son parte de los derechos de todos, ¿no? El poder proponer comportamientos, ¿no? El proponer que nosotros no discriminemos, que no excluyamos, que busquemos, como se dice, el formar una nación en donde todos salgamos ganando, en donde todos busquemos el bien común de todos, en que todos seamos solidarios, de que trabajemos juntos frente a la nación que nosotros queremos. ¿Ya, chicos? Entonces espero que esta explicación les haya servido para que ustedes puedan realizar esta tarea. No se olviden que acá, en cuanto al nombre del documento, ya saben, por ejemplo, su primer apellido, vamos a suponer, a ver, Salazar, guión bajo, por ejemplo, Narda, ustedes ponen su nombre, guión bajo, ponemos cuarto, ¿no? Y acá le ponemos poner guión bajo y acá le ponemos Seba, BAB, ¿no? Seba Víctor Andrés Belao. Muy bien, entonces con esto ustedes ya guardan, realizan su trabajito en el archivo Word y luego suben ya esta tareita a la plataforma virtual. Recuerden que todas las tareas se evalúan dentro de la plataforma. Eso quiere decir que ustedes este archivo que ustedes están guardando lo deben de subir a la plataforma para nosotros poder calificar. Y recuerden también que es importantísimo que ustedes hagan el recorrido de la experiencia de aprendizaje para que puedan entender y comprender cuáles son las tareas que nos está presentando la experiencia de aprendizaje. Y muchas veces hay aspectos que nos dan en el recorrido que hacemos que nosotros debemos incluir en nuestras tareas. Chicos, hay que tener en cuenta ello. Muy bien, ha sido un gusto explicarles la segunda actividad de la experiencia de aprendizaje 1 de desarrollo personal y ciudadano.